Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021. Este evento venimos desarrollándolo desde el 1 al 5 de diciembre en la calurosa y bella ciudad de Cartagena. Cabe destacar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países participantes, siendo uno de los foros más importantes de esta región. En esta oportunidad tenemos como invitado a Colombia, que estará representado por el señor Jorge Juan Osorio, quien nos va a brindar la conferencia Presente de las Artes Plásticas en la Notafilia Colombiana. Un tema sumamente interesante, sobre todo a los que nos interesan mucho los billetes. Tenemos como invitados a el señor Jorge Becerra León, quien es vicepresidente para Cartagena 2021, representando a Colombia. También está con nosotros el señor José Jaime Restrepo, numismático, gran coleccionista de billetes, miembro de la Asociación Numismática CIC de Colombia, así como de Numiscol. Además, es propietario de la página web muy interesante, máscoleccionismo.com. Permítame presentar en este momento a don Jorge Becerra. Adelante, don Jorge. Buenas tardes. Es un placer para nosotros, para la organización Cartagena 2021, tener entre nosotros a Jorge Juan Osorio con un tema muy interesante dentro del campo de la numismática y lo vincula con las artes plásticas. Técnico profesional con maestría en historia, tiene un diplomado en emprendimiento y varios seminarios acerca de el tema de las artes plásticas. Se ha desempeñado con una gran experiencia por largos años como profesor en diferentes campos del dibujo y de las artes plásticas. Experiencias en proyectos de murales y talleres y seminarios de diseño plástico en Medellín. Realmente esa vocación, ese trabajo tan interesante que ha desempeñado, sale de las conferencias privadas que tuvo con su papá a través de muchos años, que él coleccionaba estampillas, como nos ha contado, y realmente Jorge Juan se vinculó a la numismática por esa conexión con su papá. Hoy nos va a tener como tema principal esa conexión entre los billetes y las artes plásticas, de tal forma que nos complace mucho tener a Jorge Juan y los micrófonos son suyos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Juan Osorio Orozco, soy publicista del Instituto de Artes, también soy maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional, tengo un diplomado en Administración y Gestión Empresarial de la Universidad de Medellín y por último tengo un magíster de Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. El título de esta presentación o de esta ponencia se llama Presencia de las artes plásticas en la notafilia colombiana. Antes de comenzar, como para todos los oyentes, quiero contarles cómo fue que nace mi afición hacia tan noble disciplina. Desde niño, mi padre era coleccionista de filatelia, de monedas, o sea, numismática, y notafílico de las tres disciplinas. Y yo curioseando cómo él atesoraba estas tres colecciones, quedaba deslumbrado al ver la carga estética que se ve en ellas. Por decir, la filatelia tiene una carga de nuestra diversidad, tanto en entomología, en ornitología y en botánica. Las monedas me deslumbraban porque cuentan el proceso del nacimiento, el proceso como del nacimiento de esta república, o sea, en el momento fundacional, como las primeras imágenes que vemos son un gorro frigio, el cacique Calarcá, la Mariana de la Libertad, y es una manera de institucionalizar la república en un momento donde apenas se está iniciando la República de Colombia. Y de igual manera vemos como en los billetes
empiezan a ser plasmados nuestros próceres, que con la fundación de la Galería de Héroes por parte del Banco de la República en 1923 se convierten en nuestros héroes patrios. Entonces, esta fascinación fue la que me llevó a coleccionar billetes y monedas y en parte yo digo que fue lo que me motivó a estudiar publicidad y a estudiar artes plásticas. La publicidad es conocida como entre las artes gráficas y las artes plásticas con las artes visuales. Entonces, voy a comenzar. No quieren pasar aquí. Ahora sí, bueno. Primero que todo, quiero contar cuál fue el principal logro de esta investigación llamada Presencia de las Artes Plásticas en la notafilia colombiana. Estableció el vínculo existente entre las artes plásticas y la notafilia colombiana y su relación con la historia de arte del país. Entonces, el papel moneda es una obra de arte tipo Goya, tipo Rembrandt, tipo Durero, tipo Mauricio Cornelius Escher, que inclusive ha diseñado billetes, donde se conoce la íntima relación de estas dos disciplinas dentro de la historia de arte, dentro de la historia del arte colombiano, identificando el valor visual de los elementos gráficos, yo digo, inclusive más representativos. Es una manera de cómo en los billetes se empiezan a plasmar lo que connota Colombia, por decir, empiezan a salir nuestro ave insignia, que es el cóndor, la catrella como nuestra flor nacional, inclusive en la nueva familia de billetes colombianos podemos ver la palma de cera, y elementos autóctonos como en la última familia de billetes colombianos también se puede ver el sombrero volteado. En un principio había muchos bancos en Colombia, inclusive no era sino tener plata para tener un banco como lo tenía el señor Coroliano Amador con su finca El Zancudo en Amaga, Antioquia, que era una finca de oro, perdón, una mina de oro, y tenía su banco. Entonces, tras la guerra de los 1000 días, entre 1900 y 1904, hubo un gran déficit económico en el país y una gran devaluación. Entonces, la respuesta del gobierno estatal fue unificar la banca y fundar el Banco de la República en 1923. A partir de ahí, el Banco de la República, de una manera muy estratégica, modifica la imagen que conocíamos de nuestros próceres, que más que todo fueron ilustrados por José María Espinosa Prieto, quien fue abanderado de Nariño en la batalla de Venta Quemada y se ganó tanto su confianza que fue su abanderado en posteriores batallas más. José María Espinosa Prieto también tuvo el honor de combatir con Simón Bolívar y con Páez en batalla. José María Espinosa Prieto los pintaba un poco cansados, sedientos, ensangrentados por la sangre que se derramaban en estas batallas y agotados por toda esta gesta independista. Entonces, el Banco de la República, en su estrategia de legitimar nuestros próceres y convertirlos en héroes, manda las imágenes de Espinosa Prieto a las principales litografías de Francia, que son la litografía Le Mercier, la litografía de Levin y la litografía de Maurin, donde nos devuelven unos próceres impecables con sus trajes militares deslumbrantes, modelos a seguir como ejemplo para la sociedad, gallardos y notados de todas las cualidades que se merece un héroe. Entonces empiezan a ser plasmados en nuestra notafilia. Sabemos que la primera familia de billetes del Banco de la República nace en 1923, pero posteriormente cambian a las imágenes que son retocadas en Europa, por así decirlo. Digo retocadas porque litógrafos como Maurin, Leville y Le Mercier se basaron de las imágenes de Espinosa Prieto para devolvernos nuestros próceres como los conocemos hoy día, porque estos personajes, estos litógrafos, no estuvieron en Colombia y no conocieron a nuestros próceres patrios, cuando José María Espinosa Prieto tuvo el honor de combatir con ellos, con Nariño, con Bolívar, con Páez, entre otros. Bueno,
Aquí vemos entonces cómo el Banco de la República en esta estrategia de un momento ya pues no digo fundacional de la República porque ya estamos en 1923, sí quiere connotar un nacionalismo y forjar una cohesión social mediante una memoria colectiva. La cohesión social, cuando digo cohesión social me refiero a que una persona, tanto en el Amazonas como una persona en La Guajira, se sientan colombianos y se identifiquen con nuestro país, al igual que un bayuno, que un santandereano, que un antioqueño. Y la mejor manera es utilizar el billete, que es el principal dispositivo del Estado, a mi modo de ver, porque es un dispositivo de intercambio comercial para las transacciones económicas y que va de mano en mano y que todos lo tenemos en las billeteras. Entonces, como por medio de los tres principales ejes que manejan la notafilia, no sé si en todas partes del mundo, pero en nuestro caso, tiene personajes, lugares y símbolos, mediante una puesta en escena, nos narra la historia del país para crear una memoria colectiva y nos identifiquemos con Colombia, por así decirlo. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo con José María Córdoba, que nació en Concepción, Antioquia. Tenemos el Cóndor de los Andes y como lugar tenemos las murallas de Cartagena de Indias, que es conocida por el sitio que estuvo por el almirante Bermúdez y que fue defendida por Blas de Lezo. Entonces es una manera de ir contándonos la historia de que cuando todavía éramos colonia española, fuimos atacados por los ingleses y fue defendida por Blas de Lezo, que estuvo bajo, que le seguía las órdenes a Sebastián de Eslava. Entonces es una manera de irnos contando en billetes, paso a paso, partes de nuestra historia. Entonces es una manera de ir por medio de elementos, lograr un conjunto. A ver, ¿por qué no quiere pasar? A ver, entonces acá. Listo. Aquí vemos otros tres billetes, que son el billete de $1. Bueno, estos billetes por la American Bank Company y por Tomás de la Rue en Londres, la American Bank Company de Estados Unidos y Tomás de la Rue en Inglaterra. Y con este primer billete, Mario Bayardi, que era un personaje muy importante en nuestra notafilia, fue el instructor de nuestros grabadores, quienes fueron a instruirse a Lausana, Suiza, para aprender a imprimir los billetes como se hacía en Estados Unidos o como se hacía en Londres. Aprendieron esas técnicas en Lausana, Suiza, para a partir de esta nueva familia de billetes, digo nueva familia de billetes porque fueron los primeros impresos en Colombia, empezar a imprimir nuestra moneda nacional en territorio patrio, ya sin importar pues que las placas se podían hacer por la American Bank Company en Estados Unidos o por Tomás de la Rue en Londres, pero al tener ya las placas en nuestro país podíamos imprimir nosotros nuestra propia moneda. Entonces vemos como el binomio que más sale en la notafilia colombiana, porque sale inclusive en otro billete, que son Bolívar y Santander. El rostro que vemos de Bolívar es de un busto escultórico del escultor italiano que se llama Pietro Tenerani, y este busto escultórico lo podemos ver en el Panteón de los Próceres en Popayán. La otra imagen pequeña es un Santander pintado por Felipe Santiago Gutiérrez, mexicano, que estuvo por nuestras tierras y hizo un retrato al óleo de Santander. Entonces vemos como personajes, símbolo patrio tenemos el Cóndor de los Andes, la Mariana de la Libertad, símbolo del Banco de la República, y tenemos el Salto de Tequendama y al fondo tenemos una montaña nevada que puede ser el Nevado Santa Isabel o el Nevado del Tolima. Luego sigue un billete de 50 pesos con Camilo Torres Tenorio, que fue presidente en 2 ocasiones durante las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y nuestra flor nacional, que es la Catleya trianae. Trianae fue el apellido del que la descubrió. Al igual vemos el escudo, que fue muy utilizado en la primera familia de billetes de Banco de la República, pero fue en la medida en que se fueron descubriendo elementos patrios que podrían ser resaltados en los billetes, se fue reemplazando el escudo, prácticamente desapareciendo, y no volver a ser impreso, sino utilizar elementos también autóctonos que connoten nacionalismo o
colombianidad, por así decirlo. Posteriormente vemos un billete con José Antonio Galán, líder comunero, y fue una manera de, cuando el Banco de la República en los 70s, el primer billete inclusivo, por así decirlo, aparte de nuestros próceres patrios, porque eran los únicos que se plasmaban, el único que no fue prócer patrio y se imprimió hasta esa época fue Fernando González, Quesada, que fue el fundador de Santa Fe de Bogotá, en un billete que le hace conmemoración a la fundación de Santa Fe de Bogotá. Este billete es conocido como la Pachanga en Cali. Entonces, los primeros personajes a incluir fueron la Pola en 1972, después del plebiscito que hubo en la época de Rojas Pinilla, no me acuerdo si fue en el 66 o 67, y la primera mujer, al otorgarle el voto, entonces como ya podría ser una persona protagónica para elegir un presidente, una manera de incluir a la mujer en la política fue la manera como entonces en una acertada decisión del Banco de la República plasma la primera mujer en la notafila colombiana, que es la Pola, en el año de 1972. Posteriormente, tras la Constitución del 91, y sale el segundo billete con una mujer, que es el billete de la indígena en Veracatío, llamada Eulalia, llamada así por, ella se llama Eulalia, perdón, y le dicen la divina Eulalia porque el fotógrafo de la imagen donde salió este retrato, que fue el antropólogo Fernando Urbina Rangel, en el río Catra, en el Chocó, la bautizó la divina Eulalia en honor a la Eulalia del poema Azul de Rubén Darío. Y posteriormente sale el billete, antes de la divina Eulalia, estoy hablando de las mujeres en la notacila colombiana, como anécdotas, son la Pola, la divina Eulalia, luego vuelve a salir la Pola en el billete de 10.000, y luego sale esta Débora Arango en el actual billete de 2.000 pesos y Virginia Gutiérrez, antropóloga, en el actual billete de 10.000 pesos. Entonces son las 4 mujeres que han salido en nuestra notafilia. Pero entonces, hablando de la inclusión, en el 79 aparece José Antonio Galán, líder de los comuneros, que no combatió en las batallas contra los españoles porque llegó al calzo primero por insurgente, pero entonces es una manera de cómo el Banco de la República muestra un líder popular que no connota ante todo un pueblo, sino una necesidad de revolución que necesitaba la Granada, pues la Nueva Granada en esa época. Listo, paso otra aquí. Entonces, ahí vemos cómo, por medio de estos 3 ejes, personajes, lugares, símbolos, el papel moneda es una obra de arte, y cómo el papel moneda de un momento a otro se puede convertir en una galería, ya que en nuestro papel moneda se exhiben obras de arte, tanto en dibujo, pintura, y monumento, y escultura y monumentos representativos de la plástica nacional. En este caso podemos ver el ejemplo de Antonio Nariño por Ricardo Acevedo Bernal, Santander por Felipe Santiago Gutiérrez de México. Aquí vemos un rostro de Simón Bolívar, por José María Espinosa Prieto, y retocado por José Le Mercier en Francia, y este rostro está en el anverso de este billete de 2.000 pesos, donde en el reverso vemos el cruce del páramo de Pisma por Francisco Antonio Caso, que fue una gesta muy importante en la independencia. Entonces, vemos cómo el billete, de ser una obra de arte, se convierte ya en una galería, porque atesora cuadros muy importantes de la plástica nacional y momentos o hitos históricos muy importantes en nuestra historia, o en este caso en la independencia. Aquí vemos también cómo, ahí estamos hablando en el caso de pinturas y dibujos, aquí vemos cómo también en los billetes se ven esculturas, como está el claro ejemplo de la estatua de Miguel Antonio Caro por Henri Charles Port, que es francés, y este se ve en el reverso del billete de 5.000 pesos de Rafael Núñez. Vemos también una estatua de el sabio Caldas por Raúl Charles Purqué, en 2 billetes de la primera familia de
de la primera familia de billetes colombianos. Y también vemos como en el único billete colombiano diseñado de manera vertical, que es el billete de 50.000 pesos anterior de Jorge Isaac, donde vemos un pequeño extracto de la Marida, y aquí vemos, aquí con el cursor estoy señalando la imagen que se extrae para plasmar en el billete. De igual manera se ve el puente de Boyacá y el monumento a los héroes del Pantano de Vargas. El puente, el monumento a los héroes del Pantano de Vargas fue diseñado por Rodrigo Arenas Betancourt, y el puente de Boyacá no puse el autor porque alrededor del puente de Boyacá hay muchas esculturas y otros monumentos. Es un conjunto escultórico muy grande, entonces como son varios los artistas no quise poner un nombre propio, sino saber que alrededor del puente de Boyacá hay varias esculturas sobre nuestra independencia. Vemos también que no solamente son plasmados pinturas, dibujos y esculturas o monumentos escultóricos, sino que también se ven esculturas líticas, piezas de orfebrería y objetos de alfarería de las diferentes culturas precolombinas, como es el caso de que en el billete de 10.000 pesos de Antonio Nariño vemos la mesita B del Parque Arqueológico de San Agustín en el departamento del Huila. Vemos en el billete de 2 pesos de Policarpo Salabarrieta la balsa muisca, que es quizás la principal obra de orfebrería de la cultura muisca. Y en el billete de 20 pesos de El Sabio Caldas vemos un conjunto de varias piezas de orfebrería de las diferentes culturas precolombinas. Hay de la cultura calima, de la cultura tairona, de la cultura quimbaya, de la cultura muisca y de la cultura de Malagana. También en el billete de 500 pesos de Francisco Antonio de Paula Santander, vemos una serie de volantes de uso muy pequeños. Aquí los señalo con el cursor. Vemos 4, 8, 9 y al otro lado otros 9 volantes de uso que, como se ven muy pequeños, yo saco un extracto de que no es el único billete que muestra volantes de uso, sino que vemos que hay otros billetes que los exhiben, como está el billete de 100 el de 1000 de Bolívar, el billete de 100 de Francisco Antonio Nariño, que es la misma imagen del billete de 10 pesos, solo que este es el que tiene en el reverso a Villa de Leyva. También en el billete de 2000 del Páramo de Pilba tenemos estos volantes de uso, y en el billete de 5000 de Núñez, de Rafael Núñez, tenemos estos otros 2 volantes de uso. Bueno, en el tercer tema, entonces ya vimos el billete como obra de arte, el billete como una galería, y los creadores, cuando digo creadores me refiero a artistas plásticos, arquitectos y creadores gráficos al servicio de la notafilia, porque hoy día son los encargados por parte del Banco de la República de diseñar los billetes y las monedas nacionales, como es el caso de la última familia de nuestras monedas, que fue diseñada por José Antonio Suárez y Joana Calle, y los billetes por José Antonio Suárez. Pero quiero destacar que hay un personaje muy importante en nuestra historia, que es el coronel de infantería Peregrino Rivera Arce, que con la ayuda del soldado Darío Gaitán diseñó los billetes conocidos como peralonzos. Se les dice peralonzos porque en uno de estos billetes está diseñado el puente el puente de la Laja a orillas del río Peralonso. Estos billetes fueron diseñados en plena guerra de los 1000 días para sostener el ejército revolucionario, que en este caso era el ejército liberal a cargo del general Rafael Uribe. Entonces vemos 2 ejemplos de los billetes peralonsos, o 2 ejemplos, no, los 2 únicos ejemplares que emitieron, que fueron el de 1 peso y el de 5 pesos. Son billetes muy rudimentarios, diseñados por Peregrino Rivera Arce, y en papel corriente y a tinta china, a tinta, y prácticamente parecen realizados a mano, solo que se hacían en una litografía y se sacaban en serie. Estos billetes fueron para sostener las fuerzas
revolucionarias horarias que estaban en contra del gobierno que estaba en ese momento estaba a cargo de los conservadores. Y vemos luego cómo entonces los creadores al servicio de la notafilia, vemos cómo la primera en tener ese honor de realizar este honorable cargo fue la diseñadora Liliana Ponce León, quien al ganarse una convocatoria diseñó el billete de 10.000 pesos con la indígena en Veracatío, como ya dije que se llama Eulalia, y que en su parte, en el anverso y en el reverso nos exhibe una diversidad de muchos de nuestros pájaros, el mapamundi de Martin Walser Müller, las naves en las que llegó Colón a América y un texto que dijo Colón. Y también podemos ver una pequeña figura de orfebrería en oro. También tenemos a Juan Cárdenas, otro artista plástico, la anterior era diseñadora gráfico. Juan Cárdenas es un artista plástico que diseñó el billete de 5.000 pesos de José Asunción Silva y el billete de 20.000 pesos de Julio Garavito Armero. Podemos decir de Silva que fue uno de los precursores del modernismo en Colombia y este billete tiene la cualidad de que tiene diseños en Arnúo, que más tarde mostraré cómo con sus dobleces, que en la notabilidad se le conoce como imágenes conscientes, se logran algunas figuras. Y vemos un insecto de luciérnaga que hace referencia a su poema nocturno, al igual que en la parte posterior vemos a su hermana y una luna llena que sirve como reserva de agua. En el billete de Garavito Armero cabe destacar que se ve una pequeña viñeta difuminada del Observatorio Astronómico de Bogotá, que igualmente se ve en el billete de Mutis. En este observatorio, que fue mandado a construir por orden de Mutis, su primer director fue el sabio Caldas, pero lo que Mutis ignoraba era que Caldas se reunía en las noches con Antonio Nariño y con Camilo Torres y otros personajes notables de la época para conspirar en contra de la corona española. Todos sabemos que más tarde tanto Caldas como Camilo Torres murieron en el cadalso, en la horca, por órdenes del pacificador Pablo Morillo. Entonces, muy pocas personas ven que el billete de 20.000 de Garavito nos muestra la corteza terrestre y al fondo el planeta Tierra, como lo vemos en esta imagen. También tenemos otro artista plástico que se llama José Antonio Suárez, quien es el que diseñó el billete de 1.000 pesos de Gaitán y que actualmente la actual familia de billetes colombianos y monedas colombianas fueron diseñadas por él. También tenemos a un arquitecto que se llama José Pablo, yo corro esto por favor, discúlpenme, José Pablo Sanín, quien diseñó el billete de 2.000 pesos, el anterior billete de 2.000 pesos, donde se ve una viñeta con el rostro de Santander, y en la parte, en el reverso, vemos dos imágenes sobrepuestas, una de toda la fachada de la Casa de la Moneda de Bogotá y una del portón principal de la entrada de la Casa de la Moneda de Bogotá, una imagen sobrepuesta sobre la otra. Particular de este billete es que tiene el logo, tiene el escudo de la República de Colombia. Cuando digo República de Colombia es porque la primera república de Colombia, que estaba conformada por Venezuela, Colombia y Ecuador, se llamó así. Después de la Constitución de 1886 promulgada por Rafael Núñez, se vuelve a retomar el nombre de República de Colombia, pero entonces para que en la historia se haya una diferenciación, a la primera la conocemos como la Gran Colombia, compuesta por las tres repúblicas, Venezuela, Colombia y Ecuador, la cual se disuelve con la muerte de Bolívar en 1830 y la separación de Venezuela, que posteriormente se separa Ecuador. Luego podemos ver José Pablo Sanín, quiero destacar que es un arquitecto. Luego viene otro billete, el de Oscar Muñoz, que es otro artista plástico guayuno, en el cual nos plasma a Jorge Isaac, a la María y la Hacienda del Paraíso, donde se escribe esta idílica novela. También vemos unos meandros del río Cauca y es el único billete colombiano diseñado de manera vertical. Listo. Por último, tengo este tema que es el papel moneda como modelo de inspiración.
Entonces, el papel modelo, es que el papel modelo, me disculpan por favor, los creadores contemporáneos se valen de los billetes para elaborar su propuesta. El papel moneda y la moneda metálica, como lo hemos dicho anteriormente, promueven el discurso hegemónico del Estado. Entonces, hay artistas que están a favor de este discurso hegemónico, hay otros que tienen posturas contrahegemónicas, hay otros que tienen actitudes contestatarias, hay otros artistas que tienen tintes románticos, hay otros que solamente se valen del billete por su carácter estético, hay otros que lo utilizan de manera conceptual y hay muchas maneras más de utilizar el billete para realizar la obra plástica. Aquí tenemos el caso de Darío Fernando Ramírez Seguras, que coge el billete de Gaitán, ensambla 4 billetes y sobre una serie que se titula Camuflados, empieza a plasmar a manera de stencil, como lo hacen los grafiteros en la calle, los actores armados del país, que son tanto guerrilleros, paramilitares, como la fuerza pública. Vemos otro artista que se llama Edwin Monsalve, profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, que esta es una propuesta, la anterior yo diría que una propuesta contestataria. Esta es una propuesta estética, ya que muestra el billete de $50 americano y simplemente lo ilustra a la perfección con lápices de color, micropuntas y rapidógrafos que son tan perfectos estos billetes que inclusive se me han contado anécdotas de profesores de la Antioquia que han pasado la máquina como si fueran billetes auténticos. Luego tenemos una propuesta que denuncia una de las problemáticas de la humanidad, yo corro esta cosa, que es la de Ana Isabel Díez. Ella hizo anteriormente, esta se llama trama de redes, es una propuesta que se llama Me pintaron pajaritos en el aire, donde pinto los pajaritos de color de oro y es como las redes de trata de personas le endulzan el oído a la gente, entre comillas, para decirles que les tienen un trabajo en el exterior, que para modelar, que para X o Y motivo, les hacen creer en estas mentiras para que estas personas viajen, les decomisan su pasaporte y las esclavizan en otras latitudes, ya sea en Estados Unidos, ya sea en China, ya sea en Europa. Entonces, ella denuncia este flagelo mundial por medio de los billetes, utilizando el billete de dólar y el billete, yo veo cómo voy de tiempo, el billete de dólar y el billete de 10.000 pesos de la Policarpa y hace como esa trama de redes de trata de personas. Y posteriormente tenemos un billete de Darío Gómez, esta es una propuesta conceptual, ya que él nos quiere mostrar cómo con un librito de billetes empastado, asemeja una billetera y es como si yo necesito plata, simplemente rasgo un billete y pago con él. Entonces es una manera conceptual de abordar los billetes para hacer propuesta plástica. Luego tenemos el taller 4 rojo, muy famoso en los 70s, y esta obra, agresión al imperialismo, se ve en el Museo del Banco de la República, en la ciudad de Bogotá, ahí al lado de la Casa de la Moneda. Y vemos cómo recién acabada la guerra de Vietnam, vemos cómo ellos se valen del billete norteamericano para hacer esta propuesta. Y vemos cómo en primera instancia se ve el billete americano perfecto y como una explosión de una bomba y vemos a los vietnamitas huyendo. Luego se ve una postura más como de frente a la batalla y se ve un personaje vietnamita con su arma en la espalda y el billete americano un poco rasgado o avaliado. Y finalmente vemos cómo el billete de $1 desaparece y se ve a este vietnamita con su arma al aire y con una sonrisa como de vencimos a los norteamericanos. También tenemos una propuesta de tinte estético de Samuel Castaño, que yo lo entrevisté, bueno, perdón, hago un paréntesis, esta presentación la pueden ver en internet, el libro está en internet, que lo publicó la Universidad de Antioquia. Entonces vemos cómo Samuel Castaño
con un tinte simplemente estético, les hace unas máscaras a varios billetes. Aquí tenemos el caso de un billete de Bélice, que inclusive es muy particular porque muestra a la reina Isabel II, cuando ya pasamos la época del colonialismo, pero es una manera de exaltar su pasado, como nosotros alguna vez tuvimos en un billete a un conquistador español. Y por aquí, posteriormente, tenemos una obra de Jim Van Cuylen, que es artista plástico de la Universidad de Antioquia, que trabaja con la Universidad de Cauca, y vemos cómo vemos como un cenicero o una coca con un tinte cafezusco. Ese tinte es el tinte del mambe, de mambear hoja de coca, y cómo con ese tinte él hace las ilustraciones de Abraham Lincoln y George Washington, tratando de decir de que la plata que genera el narcotráfico en dólares, cómo se queda allá o cómo regresa acá, pero sale de esta mata sagrada para las culturas indígenas colombianas, propiamente las del Cauca. Él es caucano, pero estudió artes plásticas aquí en la ciudad de Medellín. Apenas terminó su carrera, regresó a su departamento a ejercer en la Universidad de Cauca. Luego tenemos ya las obras que yo presenté después de haber realizado esta investigación. Las obras, ya todas estas son dibujos, pinturas, ensambles, collages realizados por mí. Aquí vemos dibujo en lápiz blanco sobre cartulina negra, vemos un dibujo en tinta china sobre papel dures, un dibujo en lápiz de colores y una pintura acrílica con Mutris. Los cuatro muestran el billete de Mutris. Las dos primeras obras son como para mostrar la plata positiva y negativa de un billete, la otra el resultado final en colores, y la otra es una serie que se llama Popseres, del cual ahorita veremos las imágenes de otros próceres nuestros a manera de arte pop, por eso se llama Popseres. Luego tenemos varias obras en lápiz de grafito, y donde vemos a Simón Bolívar por José María Espinosa Prieto y José Le Mercier, a Francisco de Paula Santander, según José María Espinosa Prieto, pero el billete diseñado por José Pablo Sanín, y tenemos a un Francisco de Paula Santander con un diseño, con una imagen de Felipe Santiago Gutiérrez de México. Ahí lo tenemos en lápiz de color. También tenemos a un Antonio Nariño de una imagen, de una obra de Ricardo Acevedo Bernal en acuarela. Tenemos a un Simón Bolívar, una pola, que este cuadro es muy anecdótico, fue pintado por Julián Epifanio Garay Caicedo y se titula La pola en capilla, minutos antes de salir a ser ajusticiada por los españoles. Ahí la vemos en Metaunda y vemos atrás un Cristo que estaba orando antes de ser ejecutada. Y entonces vemos en el extremo inferior el billete de José Asunción Silva y los dobleces que yo les dije que doblando el billete de 5.000 se logran estas figuras de Art Nouveau. Luego tenemos, ya mostré obras mías en pintura, en dibujo en lápiz, en dibujo en lápices de grafito, en lápices de colores, y aquí muestro unos collages, en el que vemos el mapa de Colombia con extractos de los billetes, ilustrando los lugares de memoria, como para lo que dije inicialmente, generar esa cohesión social por lugares que nos connoten a todos los colombianos. Cuando nos dicen Palacio de Nariño, todos nos remitimos a que fue la casa donde vivió Antonio Nariño y donde posteriormente se construyó el Palacio Presidencial. Nos dicen San Agustín, nos remitimos al departamento de Huila, y esa es la manera de generar una memoria colectiva, de que todos caigamos en cuenta de que esta imagen pertenece allí. Luego, estos personajes fueron tan importantes en el momento fundacional de la República que en la Constitución de 1886 les asignaron departamentos. A Bolívar, a Nariño, que lo intentaron asesinar en Pasto, fue apresado en Pasto y lo querían asesinar los pastusos porque se creían más españoles o realistas que criollos o nativos. Les acotaron el nombre de Nariño para generar recuerdo y crear esa memoria colectiva.
Y son tan importantes que tenemos departamento de Caldas, departamento de Santander, departamento de Norte de Santander, departamento de Bolívar, departamento de Sucre y departamento de Córdoba. Entonces aquí vemos un collage con todos los rostros troquelados de la manera del departamento y 4 departamentos con el mapa de Colombia indicándonos dónde queda, pero con la figura o la silueta del departamento al que pertenecen. También tenemos el monograma de Mutis, que él lo realizó con la Muticia clematis, que fue la planta, una de las muchas plantas que le encontró. Yo hice el monograma de Mutis, pero con la cabeza de su billete de 200 pesos, entonces es una imagen digital. Y por último, tengo un cuadro de Colombia con puntos rojos, y estos puntos rojos nos indican las principales batallas que han sucedido en territorio patrio, y tenemos en su orden el sitio de Cartagena, la batalla del Magdalena, la batalla de Peralonso, la batalla de Bucaramanga, la batalla de Palo Negro. En Antioquia tenemos la batalla de Chorros Blancos, que fue en Yarumal, donde se logró la independencia de Antioquia, la batalla del Santuario, donde fue muerto José María Córdoba por las fuerzas gubernamentales, la batalla de Abejorral. En el Boyacá tenemos la batalla del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, la batalla de Venta Quemada. En Cundinamarca tenemos la batalla de Santa Fe de Bogotá o la batalla de San Victorino, y en Nariño tenemos la batalla de Bomboná. Y ya así por último les muestro 4 pinturas de esta serie Pópseres de Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, José María Córdoba y Policarpa Salabarrieta. Son realizadas en acrílico, y aquí les dejo mis redes para cualquier contacto. Muchísimas gracias y espero hayan disfrutado de esta charla. Muchísimas gracias, Jorge Juan. Muy interesante tu conferencia. Vamos a pasar en este momento a las preguntas. Entonces, don Jorge Becerra, adelante. ¿Tiene usted alguna pregunta? Jorge, muy interesante, muy novedoso el tema. Es un rico paseo por los diseños de nuestros emblemáticos billetes. Es un buen registro que realmente vincula el tema de la notafilia con las artes plásticas, el realce a los diseños. Solo me queda pues acotarle un poco al tema de lo que en todos los billetes de Colombia, a partir del Banco de la República hasta nuestros días, excepto la última familia de billetes, el círculo es algo que aparece tanto en primeros planos como en segundos planos como en fondeos. El círculo es una obra especialmente divulgada por Antonio Gras, maestro plástico santanderiano. Volantes de uso, perdón que te interrumpa, volantes de uso, sí, se me olvidó contarlo. Yo tengo los libros de él. Es un personaje que desafortunadamente no ha sido valorado en la plástica y en la numismática y en las artes plásticas de Colombia. Tuve el placer de conocerlo personalmente, santanderiano, paisano, y realmente si tú te pones lo que usted expuso, me pareció muy interesante, porque en los trasfondos de todos los billetes de una época siempre salen en fondeos o en primeros o segundos plano el círculo. El círculo para las tribus indígenas era la plenitud, el universo, el todo, que tenía un gran simbolismo, y se me hace muy interesante que lo hayas resaltado en tu conferencia. Yo no tengo preguntas porque realmente has expuesto con lujo de detalles esta conferencia tan interesante, y aprendimos muchas cosas también con usted. Muchas gracias por este aporte que realmente va a enriquecer la numismática colombiana, la notafilia, con el aporte de los artistas y de los maestros como usted. Muchas gracias. A usted, señor. Perfecto, muchas gracias, don Jorge. Pasamos ahora con José Restrepo. José, buenas tardes. Felicitaciones, el agradecimiento de Jorge Becerra
Cuando conocí la obra de Jorge Juan, le contaba que me parecía pues un tema bastante interesante y que sobre todo nos daba como una mirada diferente al tema del coleccionismo, que digamos que hemos visto que ha ido decayendo, pues, y cada vez conocemos menos coleccionistas jóvenes, pero que con este tipo de trabajos y de obras, creo que se abren las puertas a que nuevas generaciones y nuevos coleccionistas de diferentes tipos, pues, ingresen a este mundo. Simplemente tenía una pregunta para Jorge Juan y es si ha tenido oportunidad de hablar o conversar con algún diseñador de billetes colombiano y que le cuente pues, cómo es como su trabajo y cómo ha sido su experiencia y qué siente cuando ve circulando en todo el país una obra hecha por él. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Mira, para darle respuesta a tu pregunta, te soy franco. No, son pocos los personajes que, por decir, Liliana Ponce León, bogotana, José Pablo Sanín, arquitecto bogotano, José Antonio Suárez, artista plástico antioqueño, Juan Cárdenas, artista plástico residente en Bogotá, y Oscar Muñoz, artista plástico residente en el Valle, en el Cauca. No he tenido la oportunidad de conversar con ninguno de ellos. Desafortunadamente, pues investigué mucho el tema y traté de buscar un acercamiento. Yo inicié esta investigación en 2017-2018, pero por la apretada agenda que mantienen estos personajes, inclusive me acerqué a José Antonio Suárez, pero en esa época estaba todo muy pendiente porque iba a salir la nueva familia de billetes colombianos y había acabado de diseñar la familia de monedas colombianas. Estaba muy ocupado y no pudo concederme entrevista, entonces sinceramente no hablé con él y no tuve la oportunidad de saber qué sienten o qué no. Pero espero en un futuro, y me voy a meter de lleno en este asunto, que el Banco de la República en unos cuantos años vea mi trabajo y todo y me pueda seleccionar para yo diseñar billetes colombianos. Pues uno nunca debe dejar de soñar. Porque me encantó el trabajo que me mostraste con la Casa de la Moneda, de los billetes que diseñan tus amigos, muy bacanos, los de los dragones, de las ranas, me encantó ese trabajo. Es como digital, a mí me gustaría diseñar. Inclusive yo hice una serie de personajes irreverentes y diseñé ciertos billetes colombianos que no los exhibí acá ni en la exposición, porque como yo enmarqué en esta exposición que yo acabo de realizar fueron 60 obras y enmarqué demasiadas obras, no me alcanzó el presupuesto para marcar tantas obras. Y yo diseñé, por decir, un billete con Domingo Bencos, que aquí no se ha hecho un billete de un negro. Tuvimos una vez un presidente negro, creo que en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pero nunca se ha hecho como una exacta la raza afrodescendiente. Y Bencos fue el fundador de San Basilio de Palenque y no fue porque él haya huido de su amo blanco español o criollo español, sino que él quedó vivo después de un naufragio y al llegar en un tronco a tierra firme, él dijo, si yo me regreso me capturan, yo me quedo en la selva, y fundó San Basilio de Palenque y allá se quedó, y de allá son originales las palenqueras que vemos en Cartagena de Indias, por este señor Domingo Benco. Yo diseñé un billete de él, diseñé también uno del King Kraken, diseñé uno de Andrés Caicedo, el cineasta caleño, y de uno de Consuelo Araujo, la famosa cacica precursora del Festival Vallenato, y de otros personajes de Colombia, que después con calma les podría mostrar este trabajo, pero no he tenido la oportunidad de conversar con ninguno dándole respuesta a tu pregunta, Jimmy. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta, José? No, ninguna. Simplemente nuevamente felicitar al maestro Jorge Juan por su obra y agradecerle el compartir esta experiencia en este evento de Cartagena 2021. Por el contrario, te agradezco a ti por colaborarme con esta participación, Jimmy, y espero que nos veamos pronto para hacer una charla igual en el Centro Numismático con tus amigos. Perfecto.
Bueno, Jorge Juan, ya estamos llegando al final de esta conferencia y te voy a ceder unos minutos para que te puedas despedir de todo este público numismático que se está viendo en más de 21 países a través de nuestras redes sociales para esta tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos Cartagena 2021. Adelante, Jorge Juan. Bueno, ante todo, darle las gracias por la invitación a esta agenda académica de la tercera Convención de Historiadores y Numismáticos en la ciudad de Cartagena. Para mí ha sido un honor poder expresar o poder hablar acerca del tema de mi investigación, presencia de las artes plásticas en la notafilia colombiana. También acabo de terminar la investigación presencia de las plásticas en la numismática colombiana, las cuales ya las aglomeré en un solo texto que se va a llamar Presencia de las artes plásticas en la numismática y notafilia colombiana, que abarca ya las monedas también, porque en muchas monedas se ven los mismos casos, por decir la moneda de 10 pesos antigua, donde vemos San Andrés Islas, y por el otro lado vemos la estatua de Rodrigo Hernández Betancourt con José María Córdoba de Río Negro. Entonces vemos como dos lugares de nuestras latitudes, de dos lugares muy distantes de nuestra geografía nacional, se puede contar una historia acerca del nacionalismo y de lo que es Colombia en sus múltiples culturas y latitudes. Entonces, como a través de las monedas, por pequeñas que sean, también condensan lo que es nuestra idiosincrasia y lo que es el nacionalismo patrio. Espero vernos pronto en Cartagena, asistiré Dios mediante, conocerlos personalmente, y al final del PowerPoint están mis redes sociales y lo que necesiten acerca del tema, bienvenido sea, y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Hasta luego. A ti, Jorge Juan, muy interesante esta conferencia. Y invitamos a todos nuestros amigos numismáticos que nos están viendo a continuar a través de nuestras redes sociales con las próximas conferencias virtuales. Nuestro agradecimiento a don Jorge Becerra y también al señor José Restrepo. Conmigo nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Señores, de nuevo gracias, don Jorge, Jimmy y don César, muy formales por esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.